Creo que el tema más importante a tratar en este tiempo, cuando hablamos y reflexionamos acerca de la obra de Cristo, tiene que ver con la cruz. La pregunta esta mañana, mientras meditamos en este devocional, es: ¿qué significa la cruz para nosotros? Déjeme decirle en primer lugar que la cruz está lejos de ser esa cruz de madera en la cual el Señor fue colgado en la cruz del Calvario. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos dijo cuando a los filipenses les dice en el capítulo 2, verso 8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta no es la cruz en la que se gloriaba Pablo. Se hubiera horrorizado ante la idea de gloriarse en un simple tronco de madera. No me cabe la menor duda que hubiera sido claro para el mundo moderno entender que detrás del mensaje de la cruz se refiere más bien a las aflicciones y pruebas que los creyentes en Cristo Jesús tienen que sufrir por seguir fielmente a Cristo. Y yo creo que eso es lo que el Señor quería enfatizar cuando hablaba de la cruz. En Mateo 10:38, Él dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La cruz significaba también en algunos lugares la doctrina de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, la expiación que realizó por los pecadores, sufriendo por ellos en la cruz, el sacrificio completo y perfecto por el pecado que ofreció cuando entregó su propio cuerpo para ser crucificado. O sea, de manera específica, la cruz se refiere a Cristo crucificado, el único Salvador. Es el único sentido en el cual Pablo usa la expresión que le dice a los corintios: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y en ese mismo sentido lo usó cuando le escribió a los Gálatas: lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz. O sea, Pablo es muy claro para nosotros: no me glorío en nada, sino en Cristo crucificado, quien logró desde la cruz la salvación de mi alma. Quiero, para comenzar el día de hoy hablando de este devocional, que pensemos en un detalle interesante. Esta semana hablé de la expiación. Y cuando hablamos de la expiación, tenemos que traer a la memoria cuando el sacerdote iba y ofrecía un sacrificio, un cordero. Él iba y llevaba la sangre, la derramaba sobre un lugar santo llamado el propiciatorio, donde se hacía expiación por los pecados, donde expectantes esperaba que ese sacrificio fuera recibido como grato olor en el cielo y se perdonara al pueblo. Año tras año se repetía la misma historia. Pero déjeme decirle que un día Cristo Jesús ya no cargó la sangre de un animal. No. Él mismo llevó su propia sangre. Y no fue a un lugar llamado el propiciatorio. Fue a un lugar horroroso llamado la cruz. Allí no se entregó la sangre de un animal. Se derramó su propia sangre. Déjeme decirle que no se escatimó absolutamente nada en hacerle sentir el dolor, el castigo y el pago que en esos momentos Él estaba ofreciendo. Cada soldado romano despiadadamente golpeó, abofeteó y con látigos que iban impregnados de fuerza, de dolor que desprendían sus carnes, azotaron al Hijo de Dios. Mucha gente se pregunta: ¿por qué Jesús tenía que sufrir esa muerte? ¿Por qué el Padre no hizo nada cuando podía venir a defenderlo con una sola palabra? Pero recuerden que Isaías nos había dicho. ¿Qué nos había dicho Isaías de la profecía del Hijo de Dios en el capítulo 53? Nos dijo que Él, como Cordero,
iba a ser llevado al matadero, que él iba a enmudecer delante de sus trasquiladores. Y dice que él iba a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz sería sobre él y por su llaga íbamos a ser nosotros curados. Cada golpe, cada látigo, cada bofetada, cada escupitazo, cada cosa que le infringió dolor y amargura a lo más profundo de su alma, tenía un sentido. Decirle que estaba pagando el precio más alto, su propia sangre derramada. Ya no era la de un animal, porque él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él llevó en su cuerpo nuestros pecados. La Biblia dice que él se declaró pecador sin haber pecado. Él fue destinado y sentenciado a muerte por llevar los pecados de toda la humanidad. La Biblia dice que él cargó con todo. Por lo cual, cuando nosotros pensamos en la cruz, pensamos en ese altar. Allá en el tabernáculo, los sacerdotes en ese altar ofrecían de día y de noche sacrificios y derramaban sangre, y la gente se aferraba a aquellos cuernos del altar, pidiendo y suplicando perdón. Me acuerdo cuando Abraham fue llamado a sacrificar su hijo y subió el monte Moriah, el mismo lugar donde luego Jesús sería crucificado. O sea que en el mismo escenario, un día Isaac fue puesto igual en un altar. No era una cruz, pero era un altar. Y también tenía que morir y tenía que ser sacrificado. Pero una voz del cielo, la voz del Padre, le dijo: Abraham, no lo hagas, porque ahora sé que temes a Dios. Pero ese sería el escenario donde el mismo Padre Dios algún día tendría que sacrificar a su hijo. Pero ya no habría una voz que le diga: detente. Al contrario, él tenía que morir, él tenía que sufrir, porque si no, nosotros moriríamos en nuestros delitos y pecados. Seríamos condenados eternamente y para siempre. ¿Qué significa la cruz? Es increíble que de un mismo acto sucedan dos cosas. Primero, la cruz era lo más horripilante que existía en aquel tiempo, para la sociedad, para la cultura. Lo peor que le podía pasar a una persona era morir en una cruz. Era indignante, era humillante, porque solamente los malditos podían llegar a esas instancias. Pero ¿saben una cosa? Esa muerte horrenda, denigrante, Jesús la convirtió en lo más hermoso, en lo más sublime. Y por eso Jesús no fue obligado a subir en la cruz. En Juan, en el capítulo 10, él nos lo explicó y dijo: nadie me obligó a poner mi vida, yo la pongo por mí misma. Yo me ofrecí al Padre. Había alguien que tenía que morir, había una víctima que tenía que sacrificarse, porque el mundo entero estaba perdido. Solo la cruz se iba a convertir en el escenario, en el altar, en el sitio donde la sangre derramaba, iba a pagar el precio por todos los pecados de la humanidad, del mundo entero. Y por eso Jesús nunca rehusó la cruz. De hecho, una y otra vez le enseñó a sus discípulos. Él les dijo que tenía cada uno que tomar su cruz, pero él estaba hablando de la suya. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, acuérdese que Pedro sacó su espada porque quería defender a su maestro. Cuando Pedro hizo eso, el Señor le dijo: Pedro, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo sufro hasta que esto se cumpla? Pedro, ¿acaso no he de beber la copa que el Señor me dio que bebiera? Yo no necesito ayuda en este caso.
Yo vine a morir y eso es lo que voy a hacer. Para los cristianos, en este tiempo, la cruz no es otra cosa, sino el escenario, el sitio, el lugar, donde tenemos que ir cada día a entender que allí se pagó un sacrificio muy alto, demasiado alto, por todos nuestros pecados. Que allí todo el juicio se ejecutaría sobre el Hijo de Dios, pero sobre todo sobre nuestros pecados. ¿Cómo sería ese escenario de la cruz que el Salmo 22 profetizó acerca de la muerte de Cristo? Es más, hay palabras en el Salmo 22 que las repitió Cristo el día en que murió. Una de ellas está en el verso 11 cuando dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Jesús se quedó completamente solo en esa cruz. Claro, ¿quién podía pagar ese precio tan alto sino solo Él? Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pero también dice la Biblia en ese mismo texto que Dios allí en la cruz estaba con su Hijo reconciliando al mundo, dándole una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Así es. Recuerde, en el mismo lugar donde Isaac, en el monte Moriah, iba a ser sacrificado, pero se oyó la voz de Dios. En el Calvario hubo completo silencio. Y aquellos que estaban para ejecutar juicio tomaron el martillo, tomaron los clavos y subieron a Jesús en la cruz. Tan solo imagínese aquel que no conoció pecado, con todos los pecados de la humanidad encima suyo. A tal punto que dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El día de hoy es una oportunidad para que pensemos en las palabras del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo nos dice en el siguiente texto algo que quiero que pensemos en este día. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En esta carta, Pablo expone el propósito verdadero. Cristo crucificado y ahora glorificado derrama sobre nosotros ese espíritu de vida. Entonces Pablo repite: yo no tengo otra gloria. ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba de su gloria? Mire, lejos esté de mí gloriarme. Ustedes saben que Pablo tuvo un pasado, persiguió al cristianismo. Era un recalcitrante judío, lleno de conocimiento, pero que no conocía a Jesús. Y cuando él habla de: yo podría haberme gloriado en muchas cosas, él no era un judío común, era hebreo de hebreos. Era hijo de padres hebreos de nacimiento, hebreo de raza pura. Era de la simiente de Abraham, a quien Dios había hecho grandes promesas. Y acuérdese, esas promesas tenían que ver no solo con el valor temporal en la tierra de Canaán, sino todos los valores espirituales cumplidos en el tiempo. Pablo, a la luz de esto, dice: ¿por qué me voy a gloriar de esto? No hay motivo para hacerlo, porque hay otras cosas en las que realmente el hombre se tiene que gloriar. Otra cosa de la que se podría gloriar Pablo fue en su conversión. Acuérdese, Dios mismo se le presenta, Dios mismo le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y fue extraordinario todo lo que pasó allí en el camino de Damasco. Pero Pablo dice: tampoco tengo de qué gloriarme, porque sé que si Dios hizo eso conmigo es porque Él tenía un propósito con mi vida.
Él lo dijo en 1 Timoteo 1:15 cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida para todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él pudo haberse gloriado del llamado que tenía. Tremendo apóstol. Los que leemos y estudiamos la Biblia damos sermones y mensajes de que otro apóstol como Pablo, realmente muy pocos. Pero a pesar de que este hombre tuvo un impacto tan fuerte en la iglesia, en su obra, en el evangelismo, en la plantación de la iglesia y la extensión del reino de Dios, otra vez, Pablo, ¿qué está diciendo? No es motivo de gloria, porque yo solo me glorío en la cruz de Cristo. Esa es mi gloria. Entonces usted podría preguntarse esta mañana, ¿a qué gloria se refería Pablo cuando decía, lo único que me quiero gloriar es en la cruz de Cristo? Bueno, si usted quiere saber, ¿sabe quién fue Pablo como discípulo? Él sí que tomó la cruz de Cristo y le siguió en el camino, porque si usted me lee las epístolas, usted ve que Pablo fue sujeto a vergüenza, a reproches, a persecuciones. En eso consistía su gloria. Si alguien tenía que gloriarse, Pablo decía, yo me glorío en las tribulaciones. Colosenses en el capítulo 1, verso 24, ¿sabe qué decía Pablo? Yo traigo sobre mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y puedo decir ahora que me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Tremendo. Mire al apóstol Pablo en 2 Corintios 11, del 24 al 27, hablando de todos sus sufrimientos. ¿Y cómo cataloga él sus sufrimientos en nombre de Cristo? De los judíos he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en fríos y en desnudez. ¿Ya está entendiendo usted la gloria de la que habla el apóstol Pablo cuando dice, el único motivo de gloriarme es en la cruz de Cristo? Otra vez, en este mismo pasaje de 2 Corintios 11, pero ya en el verso 16, Pablo dice que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, porque yo también me glorié un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como loco, con esta confianza de gloriarme. ¿Qué está diciendo Pablo hasta aquí? Que era necesario mencionar sus dificultades, sus sufrimientos. Pero realmente lo que está exaltando es, vale la pena entender lo que significa la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo. La cruz, dijo el mismo apóstol Pablo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y créame que esta opinión es digna de ser respetada, especialmente por las palabras del apóstol Pablo. Él dice, todos los que quieren agradar en la carne, los obligan a ustedes a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea que ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que realmente dice la Biblia que significa tomar la cruz del Señor y seguirle cada día. Entonces, en el sufrimiento de Cristo sobre la cruz, eso es en lo que desea gloriarse el apóstol. Y no nos extrañe, porque cuando piensa en el Gólgota y contempla allí la cruz de Cristo, todas las cosas que pudieran ser motivo de jactancia desaparecen. Y la cruz solo llena su corazón y su boca de alabanza. Allí, yo creo que completamente lúcido,
Él ve la gracia y la misericordia sin límites que se derramó por nuestras vidas. Allí, Él vio el maravilloso consejo cumplido. Jesús haciéndose hombre, muriendo en una cruz, llevando nuestras cargas, llevando nuestros pecados, porque no quería vernos esclavizados toda una vida. ¿Qué significa este tiempo de reflexión en la muerte de Cristo Jesús? Significa que hay una cruz a la cual debemos llegar, arrodillarnos y rendir allí nuestras vidas. Si usted es un verdadero cristiano y un verdadero hijo de Dios, yo quiero decirle, en la vida de todo verdadero hijo de Dios hay un antes y un después de la cruz. Entre el viejo hombre y el nuevo hombre hay una cruz. Entre una vida normalita, religiosa y una vida sobrenatural conociendo al Dios verdadero, hay una cruz. Y el que no esté dispuesto a vivir esa cruz, no viviendo la cruz como lo que dice la sociedad, que la cruz son nuestros problemas, que la cruz es la gente difícil, no. Lejos está de ser cierto eso. La cruz de Cristo es aquello que representa realmente la obra donde Jesús no pensó en sí mismo, donde Jesús se entregó 100%, donde Jesús lo dio todo por nosotros. Ahí está que los cristianos que viven la cruz nunca son los mismos, y por eso ese tipo de cristianos no le entregan al Señor parte de su vida, sino toda su vida, parte de su tiempo, sino todo su tiempo, porque eso fue lo mismo que recibieron en la cruz del Calvario. Que sea un motivo esta mañana para que nos arrodillemos. Dígale: Señor, en esta cruz rindo mi vida, entrego mi corazón, dejo mi viejo hombre, dejo mi enfermedad, mi dolor. En esta cruz me rindo, me entrego y me someto a tu voluntad y a tu plan perfecto. Jesús, hoy entiendo que fue el más grande, hermoso sacrificio que pudiste hacer por mí. Y yo simplemente no tengo que pagar, no tengo con qué pagar. Pero tú no me estás pidiendo que te pague, tú me estás pidiendo que te rinda mi vida, y eso hago esta mañana. Señor, gracias por cada oyente de Maná. Que sus vidas se rindan a ti, a tu voluntad, a tus planes perfectos, y que cada día tu voluntad se cumpla en el corazón de todos ellos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en otra motivación más de lo que significa esta semana de reflexión para todos nosotros. Bendiciones para todos. De las cosas más importantes que yo enseño cuando hablo acerca del dinero es el tema de la mentalidad. ¿Sabían ustedes que tener una mentalidad correcta sobre el dinero es el primer paso? Y para manejarlo de manera efectiva y sostenible, necesitamos adquirir conocimientos específicos. Sin educación financiera, incluso si usted llega a ganar una gran cantidad de dinero, usted podrá perderlo rápidamente, porque la falta de educación financiera no discrimina entre ricos y pobres. Es un problema que afecta a todos por igual. No importa cuánto dinero usted tenga, si usted no sabe cómo manejarlo, puede encontrarse en una situación difícil. Salomón, con toda su sabiduría, nos enseña en Proverbios 4:7 que dice: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Mire que aquí la clave es entender que la verdadera riqueza no se mide solo en términos de cuánto dinero usted posee, sino cuán bien entienda y maneje su dinero. La educación financiera no solamente nos enseña a manejar un presupuesto o a invertir, también nos ayuda a desarrollar la mentalidad correcta para tomar decisiones financieras informadas. Muchas personas caen en el error de pensar que si tuvieran mucho dinero, todos sus problemas desaparecerían. Pero la realidad es que sin la formación adecuada, manejar una gran cantidad de dinero puede ser más complicado que manejar su salario promedio. Por ejemplo, si usted no sabe cómo administrar sus ingresos actuales, es probable que tampoco sepa cómo administrar $1.000.000 si lo recibe repentinamente. Y usted lo ve cuando la gente se gana la lotería.
pierden todo en poco tiempo porque no tienen el conocimiento financiero para manejar su nueva riqueza. Y esto nos demuestra que la educación financiera es esencial, sin importar la cantidad de dinero que se tenga. Entonces, ¿quiere venir a este seminario conmigo? Recuerde, es importante reconocer que la riqueza es más que simplemente acumular dinero. Se trata de entender cómo hacerlo, cómo crecer y cómo proteger lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos enseña la sabiduría y la inteligencia, que son más valiosas que cualquier posesión material. Este seminario lo llevaremos a cabo en los Estados Unidos de la siguiente manera. Tome nota. El 10 de mayo, sábado 10 de mayo, en la Florida. El sábado 17 de mayo, en Atlanta. Y el sábado 24 de mayo, en New Jersey. Así que ubique cuál es el lugar más cercano, pero le voy a recomendar. Esto es cupo limitado. Así que llene el link donde le van a pedir su información, hace el pago y separe su cupo. El precio incluye refrigerios, almuerzo y materiales. Los espero sin falta. Bienvenidos a nuestra peregrinación 2025, Turquía e Islas Griegas. La mejor combinación que usted haya imaginado. La experiencia espiritual de conocer la historia de las 7 iglesias del Apocalipsis y el lujoso descanso de visitar las islas griegas en un hermoso y completo crucero con todos sus servicios. Llegaremos a Estambul. Haremos el recorrido en barco por el estrecho del Bósforo, donde se unen los continentes de Europa y Asia. Estambul es conocida por sus palacios y hermosas mezquitas del Imperio Otomano, famosos por sus joyas y porcelanas. Luego haremos el embarque en nuestro crucero Celestial para visitar durante 4 noches y 5 días las islas de Patmos, Rodas, Creta, Santorini, Mykonos y por supuesto Atenas con su simbólico Partenón. Terminando con nuestro crucero, comenzaremos con nuestra aventura por las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y nuestra travesía terminará en la hermosa Capadocia, donde disfrutaremos de nuestro viaje en globo aerostático, y allí nos hospedaremos en el mejor hotel cueva de la ciudad. 15 espectaculares días de peregrinación y descanso. Crucero con todos los servicios a bordo, las 3 comidas tipo buffet en todo el recorrido, autocar con aire y por supuesto servicio de Wi-Fi. Hoteles 4 y 5 estrellas con todos sus servicios incluidos, propinas, maleteros, impuestos hoteleros y aeroportuarios. Mejor dicho, un todo incluido de verdad. ¿Qué espera? No se quede por fuera de hacer el viaje que ha soñado en toda su vida. Nuestras fechas: septiembre 20 a octubre 4. Mayores informes: más 57 300 429 8001. Sean todos ustedes bienvenidos y les esperamos.